Dios te bendiga una vez más. Bienvenido a tu podcast Jesús Primero. Como sabes, tocamos la importancia de tener a Jesús en nuestras vidas, la importancia de vivir cada día bajo su voluntad. Este día quiero hablarte acerca de un tema que ha tenido mucha relevancia en mi vida últimamente y vino a mi inquietud estos días, porque estaba recordando hace un par de meses, en una ocasión que iba para mi trabajo. Normalmente manejo de 30 a 45 minutos para llegar a mi trabajo todas las mañanas, pero este día era un día particular, era un día singular, porque los 30 o 45 minutos de mi camino al trabajo se tornaron en 4 horas. ¿Te puedes imaginar estar con la calle cerrada sin poder salir a tu derecha, a tu izquierda, ni para atrás? Y vino a mi mente una palabra que un tiempo atrás el Señor trajo a nuestras vidas por medio de mi esposa. Estábamos en una reunión familiar y a ella en esa oportunidad le tocó traer la meditación de la palabra y habló de un tema muy importante en nuestras vidas que muchas veces suele pasar por desapercibido o incluso llegamos a tenerlo como en un rincón. Habló acerca de los desvíos de Dios en nuestras vidas. Personalmente, en el camino que día a día me toca frecuentar para mi trabajo, a mí no me gustan los desvíos, porque no sé tú, pero cuando salimos de nuestra casa ya tenemos en nuestra mente una guía, ya tenemos en nuestra mente como un mapa del camino que vamos a tomar para llegar a cierto lugar a cierta hora, porque actualmente el estilo de vida que tomamos, el estilo de vida que llevamos, nos obliga a estar en una hora determinada, en un lugar determinado, a tiempo, siempre. Por este motivo, personalmente, a mí no me gustan los desvíos, porque muchas veces suelen tomar más tiempo del que el camino que frecuentamos diariamente ya tiene una medida en nuestro camino de tiempo en el que vamos a llegar, en este caso a nuestro trabajo, o cuando tú sales y vas para tu escuela, tú ya sabes el bus que vas a tomar, ya sabes las paradas que este bus hace, mides el tiempo, pero siempre pasan accidentes o siempre pasan cierres por construcciones o por algo que pasó, pero siempre frecuentamos llegar al punto de necesitar un desvío. Esa vez que te comento que me tomó 4 horas llegar a mi trabajo, estaba todo mundo en la carretera desesperado y no hallábamos para dónde movernos. Y todos habíamos puesto en nuestro GPS una ruta alterna más corta para llegar, pero no podíamos movernos porque el carro de atrás no podía hacerse para adelante y el de adelante no podía hacerse para atrás para poder salir a la derecha o a la izquierda. ¿Te imaginas estar en esa situación? No funcionaba el GPS para darnos una salida. Y muchas veces podemos llegar a pasar un momento así en nuestra vida espiritual,
Pero ¿sabes la diferencia entre los desvíos que tomamos en la carretera al desvío de Dios en nuestra vida? La diferencia es que el desvío de la carretera nos puede tomar mucho más tiempo del que tenemos acostumbrado a transitar. Y el desvío de Dios se convierte en una interrupción positiva para nosotros. Y tú me dirás, ¿por qué una interrupción positiva si va a llevar más tiempo del que tengo yo en los proyectos de mi vida? Déjame llevarte una historia muy conocida por todos en la palabra del Señor. En el libro de Génesis, la Biblia nos narra una historia que muchas veces nosotros hemos escuchado, muchas veces se nos ha enseñado acerca de este personaje, muchas veces hemos visto películas, se han escrito canciones basadas en esta historia de la vida de este siervo de Dios. Sí, te hablo de José, la vida de José. La vida de José es muy conocida por todos nosotros. Sabemos la historia desde que él era un niño, la manera que Dios se le presentaba en sus sueños y le mostraba propósitos que tenía para su vida. Una ocasión, la Biblia nos narra que José tuvo un sueño donde él veía que las estrellas del cielo, junto con el sol y la luna, se postraban delante de él. Y él, en su edad joven, se emocionó cuando despertó del sueño y corrió a contarlo a sus hermanos. Todos sabemos lo que pasó con la reacción de los hermanos. La Biblia dice que ellos comenzaron a murmurar y a decirle a José, ¿cómo crees que va a ser posible que nosotros nos vamos a arrodillar ante ti? Incluso que nuestros padres se van a arrodillar ante ti. Ellos comenzaron a sembrar como envidia en sus corazones acerca de José, porque José les había comentado el sueño que Dios le había mostrado. Y todos sabemos lo que pasó después. Quiero leerte en el libro de Génesis capítulo 50. Lo que te voy a narrar ahora, lo que te voy a leer, es el desenlace, es el final de cuando José ya había atravesado por el desvío que Dios tenía para su vida. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Creo que si tú estás muy familiarizado con la historia, te darás cuenta a quién les está hablando José. Y si no estás muy familiarizado, déjame, yo te pongo al punto de la historia en la que nos encontramos. Cuando José dice estas palabras que acabamos de leer, José ya había sufrido la traición de sus hermanos, porque sabemos que lo vendieron como esclavo. En este punto, los padres de José lo hacían por muerto, porque sus hermanos rasgaron las vestiduras de José, y de camino a su casa, la Biblia dice que mataron animales del campo y mancharon las vestiduras de José con su sangre, y le hicieron creer a sus padres que las fieras del campo habían devorado a José. En este punto que te estoy leyendo, José ya había estado en la cárcel. Todos sabemos que cuando José fue vendido como esclavo, tuvo que ir a una tierra desconocida para él, a unas costumbres desconocidas para él. Pero la Biblia nos narra la importancia que el sueño que Dios había mostrado a José tenía en su vida, porque él no apartó la mirada del Dios que le había mostrado ese sueño que él había tenido. Todos sabemos que la Biblia nos enseña y nos narra la historia de José cuando fue vendido por esclavo a la casa de
Potifar en Egipto era un alto mando del ejército. Y Dios puso gracia ante los ojos de su amo, y la Biblia nos muestra y nos enseña que Dios puso tanta gracia ante los ojos de Potifar que después de haberlo comprado por esclavo, él lo puso como mayordomo de su casa y puso todos los bienes de su casa en las manos de José. Y todos sabemos que le dijo que toda su casa iba a estar administrada por él, pero le encomendaba una cosa. Todos sabemos la historia, la esposa de él. A raíz de esta, el enemigo quiso venir y revertir el propósito de Dios en la vida de José por medio de la tentación. El enemigo quiso venir y forjar como otro desvío dentro del desvío que Dios tenía en la vida de José. Pero José se mantuvo fiel, José se mantuvo firme, y la firmeza de José lo llevó a la cárcel. La firmeza de José lo llevó a estar en la cárcel, pero aún en la cárcel él dispuso su corazón para que no se apartara de Dios. Y luego vemos que después de estar en la cárcel, la fama de José llegó a los oídos del faraón acerca de la interpretación de los sueños que Dios le regalaba. Y todos sabemos la historia de los sueños que tuvo el faraón, y José le dio la respuesta de parte de Dios. Y a causa de esto, a causa de los sueños, a causa de los sueños por los cuales sus hermanos lo habían vendido, Dios lo lleva a este punto de que él era ya no solo, después de estar gobernando la casa de quien lo compró por esclavo, pasó a estar gobernando la nación a la cual había llegado como esclavo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la importancia que tiene no apartar la mirada del desvío que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos años le llevó a José entrar en el desvío de Dios desde que los hermanos lo tiraron en el pozo? Ahí comenzaba el desvío de Dios en la vida de José. ¿Por qué? Porque el desvío de Dios es diferente al estado en el que tú y yo nos sentimos conformes donde vivimos. Porque podemos tener tantas bendiciones de parte de Dios que se nos olvide que Dios nos ha dado esas bendiciones. Y podemos estar tan estables, hablando por así financieramente, tan estables en las relaciones interpersonales, que podemos llegar a decir, en base a la estabilidad que hemos logrado obtener, que no necesitamos más de Dios. Y es allí donde Dios viene y pone un stop, pone un alto para que tú y yo podamos ver que el camino de Dios es muy diferente al nuestro. Porque con nuestras fuerzas podremos caminar. Con nuestras fuerzas podemos hacer todo lo que te mencioné, lograr una estabilidad económica, lograr una estabilidad en relaciones, lograr una familia fuerte. Porque Dios lo permite. Porque Dios en su misericordia extiende su mano, aunque tú y yo estemos alejándonos de Él, Él nos mantiene. Porque la Biblia dice que aunque tú y yo seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero es necesario que salgamos del área donde nos sentimos confortables para que podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando José fue lanzado al pozo donde los hermanos planeaban dejarlo, comenzaba el desvío de Dios en su vida. Antes de esto, José estaba tranquilo con sus padres y su familia.
No le faltaba de comer, no le faltaba de vestir, no le faltaba nada. Mira el cambio no fueron 180, fueron 360 grados. Un cambio rotundo. Porque después de tener suficiente para comer, después de tener suficiente para vestir, llegó a la condición de esclavitud. Pero José se mantuvo firme, y cuando vemos este pasaje donde él se encuentra hablándole a sus hermanos, a los que lo habían vendido, a los que habían traicionado su unión de sangre con él, lo habían vendido. Y José le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mira qué maravillosas palabras. Deberían de hacernos pensar a nosotros. Deberían de hacernos reflexionar. ¿En cuál camino voy? ¿Es seguro entrar en el desvío de Dios? Hay algo importante, y quizás muchas veces lo usamos como excusa para no entrar. Porque nos ponemos a pensar: me va a ir mal. Pero ¿sabes qué? Dios no te prometió que iba a ser un desvío con un camino de rosas. No. ¿Sabes qué es lo que Él prometió? Estar contigo. Cuando te sientes débil, ser tu fortaleza. Cuando te sientes triste, traer el gozo de su salvación a tu vida. Cuando te sientes en oscuridad, ser la luz. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la escasez Él promete ser el pan de vida cuando espiritualmente sentimos desmayar. Pero es necesario que dejemos el camino recto que llevamos y logremos entrar en el desvío que Dios tiene para nosotros. Porque es allí donde vamos a encontrar el verdadero propósito del llamado que Dios tiene para nosotros. Y el sueño que José tuvo al principio, antes que sus hermanos lo vendieran, se tuvo que cumplir. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir sin importar el tiempo que pase. El tiempo que pase depende de tú y yo, cuánto tardamos en entrar en el desvío que Dios tiene para nosotros. Mientras más tardemos, el tiempo va a ser mucho más prolongado para poder alcanzar el propósito de Dios para nosotros. A José le fue necesario transcurrir muchos años de preparación para llegar a gobernar la nación en la cual fue llevado él como esclavo, una nación con costumbres diferentes a las que él había crecido, una nación con dioses diferentes al Dios que él creía. Pero José no se desvió del Dios que tenía en su corazón y en su mente. Porque durante caminemos en el desvío de Dios, vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán tentaciones para querer hacernos salir. Pero tú y yo somos responsables de mantenernos firmes. Y mira, cuando estaban los hermanos en busca de alimento porque se había escaseado toda la comida en el pueblo de Israel y todos sus alrededores, escucharon que en un pueblo llamado Egipto había comida, había abundancia. Y llegaron y se postraron delante del gobernador. Se estaba cumpliendo la parte del sueño de que las estrellas del cielo se postraban delante de José. José los conoció antes de que llegaran donde él estaba. Ellos no lo reconocían porque habían pasado muchos años
¿Qué te quiero decir con esto? Desde el momento que tú entres en el desvío que Dios tiene para tu vida, hasta el momento que salgas, no habrá punto de comparación. No habrá punto de comparación en quién eras y quién eres ahora que has cumplido lo que Dios tiene en tu vida, lo que Dios tiene para ti. Mantente firme, mantente fuerte. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Tú y yo estamos llamados a ser valientes porque el poder de Dios ha sido depositado en nuestros corazones. Hemos entrado en la época de fin de año. En un año que nadie, absolutamente nadie la ha pasado bien alrededor del mundo. Pero si hasta el día de hoy te has mantenido dentro del propósito que Dios tiene para tu vida, no termines el año saliéndote. No termines el año desviándote en tu propia conveniencia. Porque cuando nos desviamos en nuestra propia conveniencia, nada, absolutamente nada, nos sale bien. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios cumpla toda la voluntad de Él en tu vida. En este transcurso de fin de año y en el año que viene y en muchos años más, que el Señor mantenga fiel su promesa en ti, siempre y cuando tú te mantengas dentro del camino que Él tiene para ti. Es necesario que dejemos nuestros caminos y entremos en los caminos de Dios. Te dije que el desvío que Dios tiene es una interrupción positiva para nosotros. No hay interrupciones negativas en Dios. No hay interrupciones para mal, porque la Biblia dice que Dios, los planes que tiene para nosotros solamente son planes de bien. Pero cuando tú y yo nos mantenemos en su perfecta voluntad. Será hasta la próxima en este tu podcast Jesús Primero, donde tocamos la importancia de tener a Jesús como fundamento principal en nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor prospere tu familia y tu casa siempre.